Contexto Legal. Hugo Morales, abogado postulante, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, un tema que un poco a manera de chusca, yo les digo que viene a reivindicar los derechos de los hombres, tiene pues significado el día de hoy. Y lo digo porque, bueno, pues como sabemos, en los últimos años se ha venido pues legislando en muchos sentidos para que los derechos de igualdad pues se vayan consolidando y de alguna manera pues la distinción de género se vaya perdiendo en materia legal. Y sin embargo hay que decir que en muchos casos pues los hombres nos hemos quedado rezagados por pues algunos etiquetamientos o algunas ideas tradicionales en el sentido de los roles de la familia. Y precisamente el tema que nos ocupa tiene que ver con esto. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su última sesión, resolvió un amparo que es muy interesante en relación a los derechos de beneficencia o de beneficiaría de la seguridad social. Y en este caso, interpretando el antiguo artículo 152 de la Ley del Seguro Social, ya abrogada, pero que coincide con el artículo 130 de la vigente, pues analiza la solicitud de amparo de una persona, de un varón, que solicita a la Junta de Conciliación y Arbitraje que le declare beneficiario de los derechos de pensión de viudez por el fallecimiento de su esposa. Y en este sentido, precisamente, el artículo 130 de la ley vigente, pues distingue que tratándose de un fallecido varón, pues la viuda tiene derecho a esta pensión sin mayor probanza que demostrar pues haber tenido esta relación ya sea de concubinato o de matrimonio. Y sin embargo, tratándose de que la fallecida sea una mujer, y en este caso el beneficiario pudiendo ser un hombre, pues tendría que demostrar dos elementos. Primero, que se encuentra incapacitado para poderse valer por sí mismo y económicamente, en este caso, dependía de la esposa finada. Pues precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje, en este caso en concreto, resolvió que la persona beneficiaria, pues sí, podía declararse beneficiario de los derechos laborales y de los derechos de seguridad social, sin embargo, absuelve al IMSS de este pago de pensión por el concepto que estamos comentando, es decir, por el concepto de viudez, por pensión por viudez, por el tema precisamente de género. Y la Suprema Corte de Justicia precisamente aprueba por unanimidad en esta sala de 4 votos la propuesta que señala que esta distinción establecida en el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS pues no está fundado en un criterio cierto que justifique esta distinción de trato entre los hombres y las mujeres. Y en ese sentido obliga a que la Junta de Conciliación emita una nueva resolución y en la cual pues se considere precisamente que esta persona, es decir, el quejoso del amparo, pues tiene derecho a esa pensión por viudez, no distinguiendo así la diferencia de género que en este caso contempla actualmente la ley vigente. Un tema que, como les digo, pues parecería chusco porque de alguna manera reivindica los derechos de los hombres, y hay que decirlo también, en el tema de igualdad de género, pues de alguna manera empiezan sí a equilibrarse los derechos. Hay que poner también como uno de los temas que están ahora en boga también el derecho, pues no solamente el de las madres o de las próximas madres, es decir, el derecho de maternidad que tienen las mujeres trabajadoras para ausentarse por un periodo de tiempo, pues para poder atender precisamente a su bebé, ¿no? Bueno, pues hay que decir que también ese derecho de paternidad está ahora siendo discutido y de alguna manera también hay que decir, pues reivindica ese derecho de los padres a poder participar del desarrollo de sus hijos. Ahora, en el caso de contrario, es decir, el hombre que muere y la mujer que hereda la pensión, la mujer que es autosuficiente, que tiene un empleo, que tiene una empresa, ¿de cualquier forma va a recibir esa pensión o no? Bueno, hay que decir que esta decisión de la Suprema Corte iguala los derechos del hombre y de la mujer en el sentido de que si a la mujer no le están pidiendo que demuestre que se encontraba económicamente dependiente del esposo finado y que además tampoco tiene que demostrar que se encuentra totalmente incapacitada para poder recibir esta pensión de viudez, bueno, pues entonces equivalen ese no tener que probar por parte de la mujer para que el varón tampoco tenga que hacerlo en caso de solicitar esta pensión de viudez. Es decir, no opera en sentido negativo, es decir, no obligaría a la mujer a demostrar que se encontraba
de alguna manera económicamente supeditada a el apoyo del marido, y en este caso tampoco tendría que demostrar que se encuentra incapacitada para poder valerse por sí misma. Es una condición, hay que decir, que iguala, vamos a decir, en el mejor de los casos, la legislación para que no se le pidan o no tengan que cumplir estos requisitos extraordinarios, en este caso para el varón. Para la mujer, ¿cómo queda? Bueno, pues queda como se venía contemplando, es decir, no tiene que demostrar que se encuentra incapacitada, no tiene que demostrar que el esposo finado pues era quien sostenía económicamente a la esposa, y en este sentido, bueno, pues cuando hablamos de la igualdad a la que ahora acceden los varones para el derecho de pensión por viudez, pues simplemente los equivale o los iguala en el sentido de no tener que demostrar estos dos elementos a ninguno de los dos. Bien, pues ahí es en aras de la equidad, ¿verdad? Para que en ambos géneros no haya ninguna distinción. Tenemos este otro comentario, más bien es una pregunta que nos hace Radio Escucha, y dice, ¿me podría decir el doctor Hugo Morales cómo ha avanzado la ley de protección a las trabajadoras domésticas? Porque yo tengo 12 años trabajando y no tengo seguro social ni tengo ningún tipo de prestación. Bueno, hay que decir que los trabajadores domésticos, al igual que cualquier otro trabajador, tienen derecho a la seguridad social. De alguna manera se piensa que bueno, porque hay una relación mucho más personal, no tienen muchos de los derechos los trabajadores de casa. Y hay que decir que exactamente no solo es que deben tener los mismos derechos, sino que en muchos casos tienen derechos a algunos más. Por ejemplo, los trabajadores que se quedan a dormir, en muchos casos, pues tienen derecho a alimentos, tienen derecho a que exista un lugar digno para que puedan de alguna manera pernoctar. Entonces hay que decir que bueno, que en el término genérico del derecho de la ley de seguridad social, pues siguen teniendo los mismos beneficios que cualquier otro trabajador tendría, así como todas las prestaciones de ley que cualquier otro trabajador puede gozar. Y también hay que decir algo, que la Ley Federal del Trabajo ya contempla una regulación en este sentido, aunque en lo local se ha venido trabajando mucho, entiendo yo, pues si no en una ley, porque la verdad de las cosas es que la relación laboral la regula la legislación federal, sí se ha venido trabajando, entiendo yo, pues en vamos a decir, dar a conocer de alguna suerte los derechos de los trabajadores domésticos y las trabajadoras, obviamente, para que pues puedan acceder con mayor facilidad a todos los beneficios a los que tienen derecho. Pero les repito, no es que en materia local se esté generando una ley del empleo doméstico, porque expresamente ya la Ley Federal del Trabajo contempla un apartado para este tipo de relaciones laborales. Sin embargo, hay una gran distancia, no hay un trecho muy largo entre el dicho y el hecho, es decir, entre la ley y su cumplimiento, como en muchas otras leyes de este país. Sí, bueno, hay que decir que se ha hecho un esfuerzo, pero hay un rezago, pues yo diría que histórico en esa materia, pero mucho de eso tiene que ver tal vez con la falta de educación que tienen nuestros trabajadores, y que de alguna manera pues se ha venido acumulando a lo largo del tiempo, de tal suerte que cuando se presenta un imprevisto en materia de salud, pues es cuando realmente se dan cuenta que era necesario estar afiliado, en este caso, por ejemplo, al Seguro Social. Hay que decir que también, por otro lado, los patrones deben ser conscientes de que, aunque existe una relación muy personal tal vez con el trabajador doméstico, lo cierto es que esa relación personal o mucho más cercana pues no le exime de dar cumplimiento a todo el resto de prestaciones que se le deben otorgar al trabajador. Y hablamos, como decimos, no solamente del tema de seguridad social, hablamos también de las prestaciones como son el aguinaldo, como son unas vacaciones, como son los días de descanso, o incluso en muchos casos el pago extraordinario por horas extras. Y de alguna suerte, pues bueno, son trabajadores de confianza, y en ese sentido pues se nos olvida tal vez poder dar a conocer mucha de esta información a partir de que pues se siente cercano al trabajador y el empleado. Y sin embargo, como decimos, tienen derecho a todas estas prestaciones. Uh-huh. Oye, Hugo, nada más déjame preguntarte una cosa. Estamos hablando de cuando se establece una relación laboral con todas las de la ley. Es decir, que el empleado o la empleada doméstica trabaje las 8 horas y que haya una presencia constante, sin ausentismos y otro tipo de características, ¿no? Sí, hay que decir que cuando hablamos de una relación laboral, hablamos de una relación permanente, ¿verdad? No se trata de un trabajo eventual.
vamos a imaginar que una persona, pues así como un abogado puede prestar un servicio por una única ocasión, pues también hay abogados que son empleados. Y en este sentido sucede lo mismo. Habrá alguna persona que un día pues se ofrece a ayudarme con algún servicio y no necesariamente trae aparejada una relación laboral. Sin embargo, cuando ya existe un horario específico de trabajo, un señalamiento de actividades expresamente señaladas por parte del patrón, que existe pues una supervisión y una relación de suprasubordinación patrón-empleado, entonces en este caso pues ya se presenta. Y también hay que decir cuando se presenta el salario, ¿verdad? Es decir, que ya existe una obligación por unas horas determinadas de empleo. Hay que recordar, Marcela, también que con los cambios que se dieron recientemente en materia laboral, pues ya la relación de trabajo no tiene que sostenerse a 8 horas diarias. Recordemos que también existe ya la posibilidad de que se presenten relaciones de trabajo por horas específicas. Pero bueno, como bien dices tú, tendría que ser una relación de trabajo, aunque sea por horas específicas, pues que fuera permanente a lo largo del tiempo y no fuera eventual por 1, 2 o 3 días, por ejemplo. María Cristina Rivera se comunica y ella te pregunta lo siguiente: yo tengo una empleada doméstica que viene conmigo nada más 2 días a la semana, el resto de la semana trabaja con otras 2 personas. En este caso, ¿qué es lo que procede? Bueno, aquí es un tema interesante. Como decíamos, la Ley Federal del Trabajo ya reconoce la posibilidad de que una persona pueda tener más de un patrón, precisamente cuando no son jornadas completas. Es decir, una persona podría trabajar medio turno con un patrón y medio turno con otro patrón. En este caso, el trabajador tiene derecho a estar afiliado por esos medios turnos con ambos patrones y tener todos los beneficios laborales de ambos patrones, es decir, la parte proporcional de su aguinaldo, de sus vacaciones, en fin, todo lo que trae aparejada la relación de trabajo. El hecho de que se trabajen menos horas no quiere decir que no existe una relación de trabajo, quiere decir nada más que esa relación de trabajo es por un tiempo menor a la jornada máxima. Pero es decir, en la este jornada caso máxima es de 8 horas, pero no quiere decir que no pueda haber jornadas de 1 hora, de 2 horas o de medio turno, por ejemplo. En este caso, bueno, lo que nos dice la radio escucha Cristina es que con ella trabaja 2 días a la semana y el resto de la semana trabaja con otros 2 patrones. En este caso, entre los 3 patrones, ¿se dividirían el pago del seguro social? Bueno, hay que decir que ese es un tema importante porque todavía no ha habido unos ajustes suficientes en materia de seguridad social como para poder definir un día quién va a tenerlo dado de alta. Pero sí se puede decir que ya se traduce en poder reconocer que existe días específicos de trabajo y por lo tanto debería estar dado de alta pues con cada uno de sus patrones. Por supuesto que la relación o la afiliación respecto de la seguridad social también se encuentra supeditada a un salario, y en la medida en que ese salario pues se presenta, por ejemplo, 2 veces por semana y no por la semana completa, pues paga proporcionalmente a las horas laborables que esta persona pudiera trabajar. Entonces, si bien es cierto que parecería que están dándole la misma prestación 3 patrones, lo cierto es que es proporcional en la medida en que nada más le están pagando de acuerdo al sueldo que están enterándole al trabajador. Muy bien, Hugo, pues muy interesante. ¿Algún punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de GREN y mi Twitter, que es @HugoMorales_Bechica. Gracias, Hugo Morales, abogado postulante. 9 de la mañana con 25 minutos.